私は実戒純潔のデリエルケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y bueno, hoy toca ver la dificultad difícil, otra vez con Brunilda, sí. Pero esta vez el team cambia ligeramente, de hecho es el mismo team que se suele llevar con Megelda. La trata obviamente va a ser un poquito diferente, porque de nuevo, al no depender de la Ultimate Brunilda como tal, sino de su carta de golpe de potencia de oro, es un poco incluso más complicado que llevarla a cabo normal. Esta vez viene la cuenta mía, la de Supa, la main original. Porque en un momento pensé, dije, bueno, por si llego a utilizar la Ultimate de Gouther no va a pesar tanto, ya les voy a explicar por qué. Pero al final no la usé, entonces fui por una estrategia quizás un poquito más rápida. Así que quizás el daño que pueda alcanzar la señorita Brunilda puede variar, digamos, entre este puntaje y uno muchísimo más alto, pero lo voy a explicar por qué. Bien, vamos a ir con Arbus, Kyo, Gouther, Festival y Brunilda. Bien, caso de Arbus. La cosa con Arbus es que si hay algo que nos va a estar haciendo el impedimento muchas veces es el tema de su pasiva. O sea, su pasiva la queremos cargar, obviamente queremos tener los 5 stacks, pero el problema va a ser que su gracia, como el Kelak que en este caso ataca constantemente en área, puede llegar a molestar un poquito. ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben que en turno 4 se solidifica, que es la clave de la estrategia, es decir, que transforma todos los debuffos en buffos. Y puede pasar que si en el turno 3 ataca 2 veces a Arbus y efectivamente logra activar su gracia, esa habilidad se va a cancelar. Es decir, no va a poder aplicar el solidificar, por lo tanto no va a poder ponerse los debuffos. Y eso quiere decir que la estrategia se va al caño, no sirve para nada porque al no ponerse los buffos, da igual cuántos buffos tenga, no vamos a hacer daño para nada. Así que hay que tener cuidado con eso. Y para ello quizás es el tema de equipar de una forma un tanto particular. En este caso yo estoy yendo con solamente 2 equipamientos de defensa, sin más. Más que nada porque la defensa creo tratar de meter un poquito de abajo de 11k como se ve acá. Y bueno, acá no, en la parte inicial. Y estoy yendo solamente con una skin. En este caso tiene resistencia más 3, o sea 3%. Puede ser una distinta la que tengan, pero bueno, llévenlo con una sola skin, debe ser posible. Traten que la defensa esté menor que... Diría que menor que 11.000 y mayor que 10.500, una cosa así, eso manéjenlo ustedes. Caso de Kyo, bueno, obviamente a todo esto hay que llevarlo también por, no solo por la pasiva en sí, sino también por su carta por su bufo en sí. La idea con este bufo es ponerlo antes de digamos entre turno, justo antes que sería el turno de solidificar. ¿Por qué? Cuando él quiera que nos ataque, lo que va a ocasionar es ponernos 3 debuffos, o sea, perdón, esa va a poner 3 debuffos cuando nos ataque teniendo este buffo encima el equipo. Porque bueno, acá dice si recibes daño al sufrir un ataque, aplica un efecto que reduce un 5% del daño que infligen todos los enemigos durante un turno. Entonces, como mucho se puede aplicar 3 debuffos el Kelak. Obviamente para ese entonces a Arbus debería hacerle paciencia a los ataques de bronce, por lo menos. Los de plata sí les van a hacer daño, por tanto hay que tener mucho ojo con eso. Pero los de bronce no. Entonces la idea sería llevarlo hasta ese punto. Caso de Kyo, bueno, obviamente como ya vimos en el video anterior, Kyo va a traer las llamas sin más. Así que no me voy a tener mucho en eso, gracias a su pasiva y a su reliquia, ¿sí? Ambas van a contribuir con eso. Las cartas estas solamente las vamos a usar al principio. Quizás en este caso en difícil podemos tener margen más para usar la carta de llamarada, que es esta de acá. Esta no tanto porque suele pegar a un crítico ahí furioso, así que tengan cuidado con ello. Obviamente estamos llegando sin skins. De hecho traten todos sus personajes que no tengan skin de defensa. En este caso me olvidé de quitárselas, pero aún así el que la hace daño. Lo digo porque en un momento roba vida y eso nos da un poco más de margen para atacar con Gouther, que es el que queremos que haga daño, mejor dicho, para que aplique la pasiva de Solacid. Y acá bueno, de hecho no tendría que tener armas tampoco, así que un misplay de mi parte. No tiene que tener ni armas ni skins de defensa, pero sí complementos, eso sí está bien. Caso de Gouther, en este caso Gouther va, bueno, ya lo mencionamos en su momento, por su pasiva de aumento de estadísticas ofensivas y de vida máxima. Más que nada por las estadísticas ofensivas para el tema del daño crítico y la probabilidad de crítico. Y también cuando tengamos cargada la reliquia, va a aumentar un 25% extra las estadísticas ofensivas de todos los aliados. Entonces a Brunilda le calza como anillo al dedo.
La gracia o la idea de Gowther es llevarlo con Solacid para poder aplicarle los 5 debuffos, 5 bonitos de buffos por usar 5 skills de él. La idea sería ir aplicando tanto la carta de polarización como el debuffo a partir del turno 3. Porque como sabrán, el debuffo de Solacid dura 2 turnos. Entonces vamos a usarlo a partir de ahí. Si por esa casualidad tienen suerte, aunque como menciono, en este caso de la strat, vamos a enfocarnos más en conseguir la carta dorada de Brunilda que el debuffo dorado de Gowther. Con que tengan de plata o de bronce está bien, no necesitan buscar el dorado. Lo mismo para Arbus. La ideal sería conseguir buffo de plata o de oro, pero si tienen de bronce no pasa nada. Es lo que voy, tiene que tener un buffo de ataque Brunilda y listo, es suficiente. Y en el caso de Gowther lo estoy llevando sin equipamiento. ¿Y esto porque por si acaso llegamos a tener la ultimate? Esta ultimate depende de la vida máxima de Gowther. Entonces, si por esas razones la queremos usar como carta para stackear la pasiva de Solacid, estaría bueno tener la menor cantidad de vida posible. De hecho, si se fijan, en el plano general solamente tiene 138k de vida. Entonces por eso es que es importante llevarlo sin equipamiento. Obviamente sin skin de defensa, ni ataque, ni vida. Yo lo estoy llevando literalmente pelado al Gowther. Y pasando a Brunilda, bueno, lo mismo que en el caso del video anterior. Vamos a buscar el golpe potencia dorado. Sé que es difícil por el margen de cartas que no podemos usar. Es difícil. A ver, no es tanto problema, pero aún así se complica porque tenemos que buscar muchas cartas a la vez. No es que tenemos, por ejemplo, Gowther que nos rankea y listo. No, acá tenemos que buscar de forma manual la carta de dorada de Brunilda. Entonces es más complicado aún que normal. Pero por lo demás funciona exactamente igual, ¿no? Por la pasiva de aumento de estadísticas del héroe y por la reliquia de aumento de ataque con una desventaja. Equipamiento igual que el anterior, ataque y daño crítico. Recuerden que en la parte de crítico traten de llevarlo sin nada. Acá quizás hubo un problema porque Brunilda tiene esto con resistencia, que esto lo he hecho por un video anterior. O más por un video por una estrategia. Entonces, nada, acá lo ideal sería que fuese pelada sin esto. Es decir, con C solo sin nada. Pero bueno, cosas que pasan. Y obviamente llevarla sin skins de defensa. Eso sería lo ideal, ¿no? Para que no le haga paciencia. ¿Por qué digo que no le haga paciencia? Básicamente para que pueda meter el envenenamiento o la deshabilitación de recuperación. Cualquiera de los debuffos sirve. Sí, para el turno que ella va a atacar con el golpe dorado, lo tiene al debuffo puesto. Obviamente, artefacto vamos a ir con el set de Ragnarok, sin más. Y en este caso vamos a ir con comida de daño crítico. ¿Por qué no ir con comida de ataque? Porque al final de cuentas, para deshacernos cartas, ya el ataque es bastante alto de Arbus, Kyo y Gowther. Si yo voy con ataque, probablemente tenga un problema de que voy a bajar muy rápido la barra de Kelak. Y no es la idea. Entonces prefiero jugarme la segura y con comida de daño crítico. Y una cosita más, esta al ser otra cuenta que tengo, la Ludo Margaret está 2 de 6. Por lo tanto, el daño que pueda alcanzar Brunilda en la misma situación va a ser un poco más elevado. Quizás diría unos 20 millones, unos 21.000. No, 20 millones. Puede ser 20 millones o un poquito más. Porque saqué 19 millones y algo. Entonces yo les diría que tómenlo como referencia si es que tiene un aludo más o menos. Si tiene un aludo mejor, le va a tener más ataque Brunilda y por lo tanto va a hacer más daño al final. Así que bueno, hecha la introducción que se me hizo un poco larga, vamos con la partida. Bueno, empezamos con la partida. Lo complicado de la dificultad difícil, bueno, en realidad toda la dificultad de Kelak, bueno, extremo no es tanto, pero es el tema del daño que hacen los personajes y la posibilidad de descartar cartas. Acá, por ejemplo, me quito encima las cartas de Arbus y las 2 de Kyo. O sea, solamente tiro una carta de Arbus de ataque y las 2 de Kyo. La cuestión es de acá, hay que procurar sacar al menos, yo diría, al menos bajo mi criterio, que de hecho varias runs, una carta de Brunilda de golpe potencia mínimo en turno 2. Porque si bien es cierto que el RNG te puede dar una carta de Brunilda justo en el último turno, que de hecho esta partida termina pasando, la probabilidad de que te dé exactamente una carta dorada sin tener ninguna plata antes es como complicado, no es llamar mucho al RNG. Pero bueno, como verán ahora el Arbus solamente fue atacado una vez, entonces ese es el problema. Acá la idea con Kelak sería que atacase más de una vez en área, por ejemplo ahí, ¿ven? Pero, ¿qué pasa? Le metió deshabilitación de recuperación, entonces no se activa la gracia de Arbus, por lo tanto no se estaquea su pasiva. Ya en turno 3,
como estamos ahora, podemos empezar a tirar las cartas de Gowther. Como digo, lo malo de la run en sí es que perdimos un stack de Arbus. O sea, vamos a llegar con 4 stacks de Arbus al final. Pero lo bueno es que podemos impedir que, por ejemplo, nos ataque 2 veces con la carta de plata. Fíjense que ahí tiene una carta de plata del Kelak. Entonces con el debuffo de Gowther podemos controlar eso. Aplicamos ahí. De paso cargamos la pasiva como tal. Y bien, ahí atacan área. No va a robar vida, eso sí, porque tienen los efectos de habilidades cancelados. Y bien, en este caso Arbus quedó al 3%, con 3 de carga, perdón. Entonces yo dije, bueno, acá por ejemplo Gowther está con 7, así que normal. Lo que vamos a hacer es... Acá no conviene atacar con Arbus. Uno se podía jugarla para hacer esto, pero ¿qué pasa? Está muy tocado el señor Kelak. Entonces no conviene siquiera atacar. Como tengo 3 de bufos, puedo darme el lujo de pensar y decir, bueno, veo qué hago. En este caso, yo creo que hubiese usado 3 bufos porque es muy jugado hacer esto. Fíjense que queda con nada de vida. Pero bueno, el Supa del pasado decidió hacer esto. Y por cierto, no se olviden de usar la carta de Arbus antes de pasar esta fase. ¿Por qué? Porque si atacan área, como va a pasar con la Ultimate, que no se la cancelé, que podría haberlo hecho con un debufo de plata. No lo hagan, por este caso, como estoy cancelando el ataque de plata que tenía, no atacaría si no fuese por la Ultimate. Entonces no se pondría los 3 debuffos encima. Y fíjense que por arte de magia y gracias al RNG, sacamos otra carta de plata de Brunilda, perdón. Entonces ya estaría todo. Tenemos bufo de plata de Arbus, tenemos reliquia de Gowther, y que está, bueno, Arbus es el único que no está full stackeado, Gowther sí. Y tenemos cartita de Brunilda de oro, así que no hay mucho más que hacer acá. Simplemente es atacar y listo, porque está a 1 de vida, entonces no podemos extender más la partida como tal, porque tampoco podríamos volver a activar lo que vendría siendo la reliquia de Gowther. Bien, ahí está 18,7, como digo, si Ludo hubiese estado con más dupes, probablemente Brunilda sacaría unos 19 o 20 incluso. Así que yo diría que el puntaje puede ser entre estos 8600 y unos 9000, 10000, hasta 11000 si sacan bufo dorado de Gowther y bufo dorado de Arbus. Pero eso literalmente sería, no sé, godlike, ¿no? Sería como casi imposible. Así que bueno, eso sería jugar el RNG, ¿no? Bien, eso sería entonces la guía con Brunilda en difícil. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Adiós.